Henry Hazlitt. Economía en una lección. Capítulo 22. El espejismo de la inflación. Punto 1. He considerado necesario advertir al lector una y otra vez que determinada política económica provocaría fatalmente ciertos resultados a condición de que no se produjera inflación. En los capítulos que tratan de las obras públicas y del crédito estatal tuve que referirme a la conveniencia de aplazar el estudio de las complicaciones que la inflación introduce en esas cuestiones. Ahora bien, los problemas relacionados con el dinero y la política monetaria constituyen una parte tan básica, y en algunos casos tan inherente, del proceso económico que aquella separación era muy difícil. Incluso a efectos de la exposición. Por esa razón, en los capítulos en que se examinan las consecuencias de diversas políticas estatales o sindicales sobre salarios, empleos, beneficios y producción, fue obligado a analizar sin aplazamientos algunas de las repercusiones que origina la adopción de políticas monetarias distintas. Antes de iniciar el estudio de las repercusiones de la inflación en casos concretos, conviene analizarlas de carácter general. E incluso previamente estimo todavía preferible indagar los motivos que han inducido siempre a los gobernantes a acudir a la inflación, que disfruta, por otra parte, desde las más remotas épocas, de un raro atractivo para las masas populares, el por qué su canto de sirena ha hechizado a una nación tras otra en su caminar hacia el desastre económico. El error más fácil de evidenciar y, sin embargo, más antiguo y constante, es aquel que al confundir dinero y riqueza, confiere gran vigor al hechizo que emana de la inflación. Que la riqueza consiste en dinero, es decir, en oro y plata, escribía Adam Smith hace casi 2 siglos. Es una noción popular que naturalmente se desprende de la doble función del dinero como instrumento del comercio y como medida de valor. Hacerse rico es adquirir dinero. Para ser breves, diremos que riqueza y dinero son considerados en el lenguaje común, bajo todos los aspectos, como conceptos sinónimos. La verdadera riqueza consiste, por supuesto, en aquello que se produce y consume, alimentos, ropas que vestimos, viviendas que habitamos. Representan riqueza los ferrocarriles, las carreteras y automóviles, barcos, aviones, fábricas, los libros, pianos y cuadros de arte. Es tan poderosa, sin embargo, la ambigüedad verbal que confunde dinero y riqueza, que incluso quienes en ocasiones perciben claramente la confusión que existe en el constante uso de ambos conceptos, vuelven a caer en ella posteriormente en el curso de sus razonamientos. Todos sabemos que si dispusiéramos de más dinero podríamos adquirir mayor número de bienes, con triple cantidad de dinero, nuestra riqueza sería 3 veces mayor. Para muchos resulta indiscutible que, si el Estado emitiese más dinero, distribuyéndolo equitativamente entre la población, la riqueza de todos nosotros aumentaría con la cuota que nos hubiera correspondido en el reparto. Estos son, sin duda, los más ingenuos partidarios de la inflación. Otros, más cautos, reconocen que si todo fuera tan sencillo como creen los primeros, el Estado podría resolver la totalidad de los problemas económicos emitiendo simplemente billetes. Presienten la existencia de un obstáculo y piensan que el Estado debería limitar, de una u otra forma, la cantidad de dinero adicional a emitir. Que solo emita lo indispensable para corregir alguna que otra supuesta deficiencia o laguna. El poder adquisitivo, razonan, es insuficiente porque la industria, de un modo u otro, no distribuye suficiente dinero entre los productores para que puedan adquirir como consumidores el producto que han fabricado. En algún punto debe existir un escape misterioso. Y hay quienes tratan de probarlo mediante ecuaciones algebraicas. A un lado de sus ecuaciones, cuentan cada ítem una sola vez, pero en otro lado de la ecuación cuentan el mismo ítem varias veces. Esto produce una alarmante diferencia entre lo que llaman pagos A y lo que denominan pagos A y B. De este modo, se ponen el uniforme verde del movimiento inflacionista y piden al gobierno que emita dinero o conceda créditos que permitan hacer realidad el pago del valor numérico de esa diferencia representada por la letra B de la ecuación. Los más toscos partidarios de lo que denominan crédito social pueden parecernos ridículos, pero son innumerables las escuelas que solo modifican ligeramente sus argumentos inflacionistas. Ellos pretenden haber elaborado planes científicos para emitir o conceder, en cantidades exactas, el dinero o créditos adicionales indispensables para colmar las supuestas deficiencias o lagunas de carácter crónico o periódico, cuyo alcance y extensión aseguran poder calcular mediante diversos procedimientos.
Punto 2. Los inflacionistas más conocidos no dejan de reconocer que cualquier incremento sustancial en el volumen de dinero en circulación lleva consigo la reducción del poder adquisitivo de la unidad monetaria, en otras palabras, conduce a un aumento en el precio de las mercancías. Pero tal repercusión no les preocupa. Al contrario, precisamente por ello desean la inflación. Algunos aseguran que así mejorará la situación de los deudores pobres frente a los acreedores ricos. Otros piensan que la apuntada medida estimulará las exportaciones y reducirá las importaciones. E incluso hay quienes sostienen que la inflación es absolutamente necesaria para superar las depresiones, poner de nuevo en marcha a la industria y alcanzar el pleno empleo. Hay innumerables teorías que intentan explicar la forma en cómo incrementos en la cantidad de dinero, incluido el crédito bancario, afectan a los precios. Por un lado, como acabamos de ver, están aquellos que creen que es posible aumentar el volumen de dinero en cualquier cantidad sin que resulten afectados los precios. Ven sencillamente en tal mecanismo la manera de aumentar el poder adquisitivo de toda la población, de forma que podrán comprar más cosas que antes. O bien son incapaces de comprender que la gente, en total, no puede adquirir doble cantidad de bienes que antes, a menos que la producción se duplique. O imaginan que lo único que impide el incremento indefinido de la producción no es la escasez de mano de obra y las limitaciones del horario laboral y de los restantes factores de la producción, sino tan solo la escasez de medios de pago. Asumen que, si la gente desea adquirir los productos y dispone de dinero suficiente para comprarlos, los artículos de consumo surgirían casi automáticamente. Por otro lado, está otro grupo, y entre ellos algunos grandes economistas, que propugna una rígida relación de los efectos de la oferta de dinero sobre los precios de las mercancías. Todo el dinero de una nación, aseguran, está siendo usado constantemente por sus poseedores a cambio de la totalidad de las mercancías que se producen. Por consiguiente, el valor de la cantidad total de dinero multiplicado por su velocidad de circulación ha de ser siempre igual al valor de la cantidad total de mercancías adquiridas. Y en consecuencia, suponiendo que no se produzca ningún cambio en la velocidad de circulación, el valor de la unidad monetaria variará en sentido inverso, guardando siempre exacta proporción con la cantidad de dinero puesta en circulación. A doble cantidad de dinero y crédito bancario corresponderá exactamente un nivel de precios doblemente elevado, a triple cantidad, nivel de precios triplemente elevado. En una palabra, si multiplicamos por n la cantidad de dinero en circulación, el nivel de precios quedará automáticamente elevado n número de veces. No nos es posible, por no disponer de suficiente espacio, desenmascarar aquí todas las falacias contenidas en estos razonamientos aparentemente convincentes. En lugar de ello trataremos de examinar por qué causas y en qué forma un incremento en el volumen de dinero eleva los precios. El aumento del volumen de dinero se origina siempre de un modo específico. Digamos que se produce porque el Estado realiza más gastos de los que puede o desea afrontar mediante impuestos o emisiones de deuda pública cubiertas por la gente con sus ahorros. Supongamos, por ejemplo, que el Estado imprime dinero para cubrir gastos de guerra. El primer efecto de estos gastos consistirá en una elevación del precio de los suministros de aquellos primeros bienes que tengan aplicaciones para fines de guerra y en el aumento de dinero disponible en manos de los contratistas de material bélico y de las de sus empleados y operarios. Así como en el capítulo destinado al estudio de la regulación estatal de precios hubimos de aplazar el examen de algunas complicaciones originadas por la inflación, al considerar ahora la inflación, conviene, por idéntica razón, pasar por alto las complicaciones derivadas de las medidas estatales en su pretensión de fijar los precios. Si reflexionamos sobre esto, veremos que aquellas no alteran esencialmente nuestro análisis. Simplemente conducen a una especie de inflación contenida que consigue aminorar u ocultar algunas de sus primeras repercusiones tan solo a expensas de agravar las funestas consecuencias de su potente manifestación final. Resulta, en definitiva, que los contratistas de material bélico y sus empleados y operarios obtendrán mayores ingresos. Lo invertirán en mercancías o servicios de los cuales deseen disfrutar. La incrementada demanda de estas mercancías o servicios permitirá elevar el precio a sus vendedores. Aquellos que obtienen ahora mayores ingresos podrán pagar precios más elevados a quedarse sin lo que desean adquirir, ya que tendrán más dinero, y por ello le darán un valor subjetivo menor a cada unidad monetaria.
Llamemos Grupo A a los contratistas del programa de defensa, junto con sus empleados y operarios, y Grupo B a aquellos a quienes el Grupo A efectúa sus actuales adquisiciones de mercancías y servicios. Los componentes del Grupo B, como resultado del aumento conseguido en precios y ventas, comprarán ahora, a su vez, mayor cantidad de mercancías y servicios a un nuevo Grupo C. También estos podrán elevar sus precios, obtener más ingresos y adquirir mayor cantidad de mercancías y servicios a otro Grupo D. Y así sucesivamente hasta que la elevación de precios e ingresos monetarios se haya extendido virtualmente por todo el país. Cuando se haya cerrado el círculo, casi todos contarán con mayores ingresos. Pero, suponiendo que no se haya verificado un aumento equivalente en el volumen de mercancías y servicios producidos, se habrá provocado un alza correlativa en los precios en general y la nación no será ahora más rica que antes. Esto no significa, sin embargo, que la riqueza absoluta o relativa de cada individuo y su renta conserven las mismas proporciones anteriores dentro de la economía general. Al contrario, con toda certeza el proceso inflacionario afectará de distinta forma a todos los grupos. Los primeros grupos en recibir dinero adicional serán los que obtendrán mayores ventajas. Los ingresos en dinero del Grupo A, por ejemplo, habrán aumentado antes de que se produzca el alza en los precios, permitiéndoles adquirir una cantidad de mercancías casi proporcional al nuevo incremento dinerario de que ahora disponen. Los ingresos en dinero del Grupo B aumentarán más tarde, cuando ya se haya iniciado la elevación de precios. Sin embargo, también ellos obtendrán ventajas en cuanto al mayor número de mercancías que podrán adquirir. Mientras, los restantes grupos, hasta que sus ingresos no crezcan, se verán forzados a abonar precios más altos por los mismos bienes que necesiten adquirir, significando para ellos tener que conformarse con un nivel de vida inferior al que antes disfrutaban. Podemos aclarar ideas haciendo uso de una serie de cifras hipotéticas. Supongamos que la población se halla arbitrariamente dividida en 4 grupos principales de intereses económicos, A, B, C y D, que obtienen, por ese mismo orden, las ventajas iniciales de unos mayores ingresos. Cuando los ingresos en dinero del Grupo A han aumentado ya en un 30%, todavía no se ha iniciado ningún alza en los precios. En el momento en que los ingresos del Grupo B han aumentado en un 20%, los precios no han subido, por término medio, más que un 10%. Cuando los ingresos del Grupo C ya hayan ascendido solamente en un 10%, los precios se habrán elevado ya en un 15%. Y cuando los ingresos del Grupo D no hayan experimentado aún aumento alguno, los precios que ha de pagar por los bienes que normalmente compra han sido elevados ya en un promedio del 20 pesos. En otras palabras, las ventajas logradas por el Grupo primero, derivadas del aumento de precios o salarios provocadas por el proceso inflacionario, se obtienen necesariamente a expensas de las pérdidas sufridas como consumidores, por los componentes de los últimos grupos en conseguir elevar sus salarios o el precio de sus mercancías. Es posible que, si se consigue detener la marcha ascendente de la inflación al cabo de unos pocos años, el resultado final sea un incremento medio, pongamos por caso, del 20% en los ingresos, y una elevación de igual magnitud en el nivel general de precios, distribuidos ambos equitativamente entre los diferentes grupos de intereses económicos. Pero este nuevo equilibrio no dejará canceladas las ganancias y pérdidas experimentadas durante el periodo de transición. El Grupo D, por ejemplo, aun cuando haya conseguido finalmente un aumento del 25% en el precio de las mercancías que ofrece o servicios que presta, no podrá comprar mayor número de mercancías o servicios del que normalmente adquiría antes de iniciarse el proceso inflacionario. Del Grupo D no hayan experimentado aún aumento alguno, los precios que ha de pagar por los bienes que normalmente compra han sido elevados ya en un promedio del 20 pesos. En otras palabras, las ventajas logradas por el Grupo primero, derivadas del aumento de precios o salarios provocadas por el proceso inflacionario, se obtienen necesariamente a expensas de las pérdidas sufridas como consumidores, por los componentes de los últimos grupos en conseguir elevar sus salarios o el precio de sus mercancías. Es posible que, si se consigue detener la marcha ascendente de la inflación al cabo de unos pocos años, el resultado final sea un incremento medio, pongamos por caso, del 20% en los ingresos, y una elevación de igual magnitud en el nivel general de precios, distribuidos ambos equitativamente entre los diferentes grupos de intereses económicos. Pero este nuevo equilibrio no dejará canceladas las ganancias y pérdidas experimentadas durante el periodo de transición.
El grupo D, por ejemplo, aun cuando haya conseguido finalmente un aumento del 25% en el precio de las mercancías que ofrece o servicios que presta, no podrá comprar mayor número de mercancías o servicios del que normalmente adquiría antes de iniciarse el proceso inflacionario. Nunca le serán compensadas las pérdidas que tuvo que soportar durante el periodo de transición, cuando sus ingresos permanecían estancados y se veía forzado a pagar un aumento del 30% en los precios de los servicios y mercancías que compraba a los otros grupos A, B y C. Punto 3. De lo dicho se desprende que la inflación es solo otro ejemplo adicional de nuestra lección central. Puede, en efecto, beneficiar durante breve periodo a algunos sectores, aunque solo a expensas de otros grupos. Y a largo plazo engendra consecuencias desastrosas para la comunidad entera. Basta una inflación relativamente suave para desarticular la estructura de la producción, favoreciendo la expansión excesiva de unas industrias a expensas de las restantes. Todo ello implica una mala inversión y derroche de capital. Cuando la inflación colapsa o es detenida, la mala inversión de capital en máquinas, factorías o edificios se revela incapaz de producir beneficios suficientes y pierde la mayor parte de su valor. Tampoco es posible detener la inflación de manera suave, evitando así la consecuente depresión. Una vez ha comenzado la inflación, ni siquiera es posible detenerla en algún punto previsto, ni siquiera cuando los precios alcanzan el nivel preestablecido, ya que habrían fuerzas políticas y económicas que escaparían a cualquier clase de control. No cabe argumentar a favor de una subida del 25% en los precios, sin que alguien alegue que siguiendo tal razonamiento un aumento del 50% es el doble de mejor, y otro asegure que es 4 veces más convincente llevar a cabo un incremento del 100%. Los grupos políticos influyentes que se beneficiaron de la inflación se opondrán a que se le ponga fin. Es imposible, además, controlar el valor del dinero en épocas de inflación, pues como hemos visto, la relación causa-efecto no responde a leyes mecánicas. Por ejemplo, no es posible predecir que un aumento del 100% en el volumen de dinero en circulación implicará un descenso del 50% en la cotización de la unidad monetaria. El valor del dinero depende, según ya hemos visto, de las valoraciones subjetivas de quienes lo poseen. Y estas evaluaciones no son consecuencia tan solo de la cantidad de dinero que cada persona tiene a su disposición, sino también de la calidad de ese dinero. En tiempos de guerra, la cotización de las divisas de una nación subirá en el extranjero con la victoria y descenderá con la derrota, independientemente del aumento o disminución de su volumen. La valoración actual dependerá a menudo del volumen que la gente espera que exista en el futuro. Y, como ocurre en la especulación, la evaluación asignada por cada persona a una divisa queda influida no solo por lo que ella estima debe ser su valor actual, sino también por lo que supone va a ser la valoración que todos los demás le asignarán en el futuro. Ello explica por qué, cuando la hiperinflación comienza, el valor de la unidad monetaria desciende a un ritmo muy superior al de la cantidad de billetes emitidos. Cuando se inicia esta etapa, el desastre es casi completo y la bancarrota se anuncia. Punto 4. A pesar de todo, el entusiasmo por la inflación nunca muere. Pareciera que ningún país es capaz de escarmentar a través de la experiencia de otro, y que ninguna generación puede aprender de la experiencia de sus antepasados. Cada generación y cada nación son víctimas de idéntico espejismo. Todos pugnan por alcanzar el mismo fruto del mar muerto, que luego se vuelve polvo y ceniza en sus bocas. La característica esencial de la inflación es crear miles de ilusiones engañosas. En nuestros tiempos, el argumento más persistente presentado a favor de la inflación consiste en afirmar que pondrá en movimiento las ruedas de la industria, evitará las irreparables pérdidas que se derivan del ocio involuntario provocado por la paralización mercantil e industrial y facilitará el pleno empleo. Esta argumentación, en su más elemental exposición, se apoya en la inmemorial confusión existente entre dinero y verdadera riqueza. Se da por supuesto que mediante tan burdo mecanismo se puede crear nuevo poder adquisitivo, y que sus efectos se expandirán en círculos cada vez más grandes, como las ondas que produce una piedra al caer en un estanque. Es evidente que quienes así piensan no se han detenido a considerar que lo único que tiene verdadera capacidad de compra para adquirir mercancías es el ofrecimiento de otras mercancías a cambio de aquellas. Lo que fundamentalmente ocurre en una economía de mercado es que las mercancías producidas por A son canjeadas por las que produce B. Lo que la inflación realmente hace es provocar cambios en las relaciones entre precios y costos.
Se persigue a través de ella principalmente una elevación del nivel general de los precios de las mercancías con relación al nivel general de los actuales salarios, para restaurar los beneficios de las empresas, y de esta forma, estimular la recuperación de la producción en aquellos sectores de la economía donde existan recursos ociosos mediante la recuperación de una relación factible entre precios y costes de producción. Debería quedar inmediatamente claro que este objetivo podría ser alcanzado de modo más directo y honesto mediante la reducción de salarios. Pero los más sutiles partidarios de la inflación opinan que tal medida no puede ser adoptada hoy en día por razones políticas. En ciertas ocasiones van aún más lejos y aseguran que toda propuesta, bajo cualquier circunstancia, que quiera reducir los salarios para directamente disminuir el paro, es antilaboral. Pero lo que ellos proponen, expuesto con toda crudeza, es defraudar a los trabajadores, reduciendo los salarios reales, es decir, expresados en términos de capacidad de compra, mediante un alza en los precios. Olvidan que el propio sector laboral ha mejorado mucho sus conocimientos en la materia, que los grandes sindicatos disponen de economistas especializados en asuntos laborales que vigilan con atención las variaciones en los números índices y a quienes no se engaña fácilmente. Es muy improbable, por tanto, que en las actuales circunstancias la inflación consiga alcanzar ninguno de sus objetivos políticos o económicos. Son precisamente los sindicatos más poderosos, cuyos salarios más elevados habrían de ser rebajados para que tuviera éxito la medida, los primeros que dirán que hay que subírselo, al menos en proporción al aumento del costo de vida. Si la demanda de los sindicatos prevalece, la relación inestable entre precios y salarios seguirá. La estructura salarios-precios se distorsionará más, de hecho, para la gran cantidad de trabajadores no sindicados, cuyos salarios incluso antes de la inflación no estaban fuera de lugar. Y puede hayan sido excesivamente deprimidos por el exclusivismo sindical, serán penalizados aún más durante la transición por el incremento de precios. Punto 5. Los más sutiles defensores de la inflación son, al menos, poco sinceros. No exponen su pensamiento con sinceridad y terminan por engañarse a sí mismos. Comienzan a hablar del papel moneda, como los harían los más ingenuos inflacionistas, como si representara una forma de riqueza que pudiera incrementarse a voluntad con solo disponer de una simple imprenta. Incluso llegan a discutir fuertemente sobre cierto multiplicador, que por arte de magia convierte cada dólar impreso e invertido por el Estado en el equivalente de varios dólares que se suman a la riqueza del país. En resumen, deliberadamente se equivocan y consiguen que la opinión pública no se dé cuenta de las causas reales de cualquier depresión. Las verdaderas causas radican, en la mayor parte de los casos, en el defectuoso ajuste de la estructura salario-costo-precio. Desajuste en las relaciones entre precios de materias primas y productos acabados o entre distintos precios o salarios. En un momento dado, esos desajustes han apartado todo incentivo a producir o han hecho realmente imposible que la producción continúe, extendiéndose la depresión debido a la interdependencia orgánica de nuestra economía de mercado. En tanto no se corrijan esos desajustes, será imposible restablecer totalmente la producción y el empleo. Es verdad que la inflación puede a veces corregir esos desajustes, pero es un método altamente tóxico y dañino. No hace correcciones abierta y honestamente, sino mediante el uso de un engaño, de una ilusión. Es como hacer que la gente se despierte una hora antes haciéndoles creer que son las 8 cuando en realidad son las 7. Quizás no sea coincidencia que un mundo que tenga que recurrir al engaño del reloj también tenga que recurrir al engaño de la inflación cuando intenta mejorar sus resultados en el ámbito económico. La inflación cubre cualquier proceso económico con un velo de ilusión. Confunde y engaña a la inmensa mayoría, incluso a quienes sufren sus consecuencias. Estamos todos acostumbrados a medir nuestros ingresos y riqueza en términos de dinero. Este hábito mental es tan poderoso que incluso economistas y estadísticos profesionales no pueden deshacerse de él. No es fácil ver siempre las relaciones en términos de bienes reales y bienestar. ¿Quién de nosotros no se siente más rico y satisfecho cuando oye decir que la renta nacional se ha duplicado, en dólares, por supuesto, en comparación con la de algún periodo preinflacionario? Incluso el empleado que percibía $25 y ahora gana 35, cree que ha mejorado de situación, aunque ahora todo le cueste doble que cuando ganaba 25. No es que permanezca ciego ante el alza experimentada en el costo de la vida. Pero no advierte tan claramente su situación real actual como lo hubiera hecho si, permaneciendo inalterado el actual coste de la vida,
Le hubiera sido reducido el salario al objeto de asignarle el mismo poder adquisitivo más reducido que ahora posee como consecuencia del alza en los precios y aún a pesar del aumento conseguido en términos monetarios. La inflación es la autosugestión, la hipnosis o anestesia que amortigua el dolor de la operación. La inflación es el opio del pueblo. Punto 6. Ese es precisamente su objetivo político. Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la economía planificada, acuden con tan entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico. En el capítulo 3, por citar un ejemplo, hicimos ver cómo la creencia de que las obras públicas necesariamente crean nuevos empleos es falsa. Si se obtuvo el dinero mediante impuestos, por cada dólar que el Estado gastó en obras públicas se invirtió $1 menos por los contribuyentes en sus propias necesidades. Y por cada empleo proporcionado mediante el gasto público se destruyó otra colocación en la industria privada. Pero supongamos que no se ha querido afrontar ese gasto mediante impuestos. Imaginemos que se prefirió acudir al mecanismo de financiación deficitaria, es decir, a la deuda estatal o sencillamente a la impresión de papel moneda. En tal caso, parece que lo que hemos dicho no pasa. Las obras públicas parece que nacieron a impulsos de un nuevo poder adquisitivo. No cabe afirmar que haya sido detraído a los contribuyentes. De momento el país parece haber sacado algo de nada. Ahora bien, haciendo caso a nuestra lección, detengámonos a examinar las consecuencias a largo plazo. La deuda ha de ser reembolsada algún día. El Estado no puede acumular indefinidamente deuda tras deuda, y si lo intenta, pronto o tarde desembocará en la bancarrota. Tal como Adam Smith señalaba en el año 1766, una vez la deuda pública ha llegado a cierto punto, casi no es posible, según creo, encontrar ejemplos en que hayan sido completa y equitativamente pagadas. La liquidación de la deuda, si es que alguna vez se ha llevado a cabo, ha sido siempre mediante una bancarrota, rara vez declarada, pero siempre real, aunque frecuentemente se haya querido disimularla con un pago ficticio. Cuando el Estado decide finalmente pagar la deuda contraída a causa de las obras públicas, se ve obligado necesariamente a imponer a la sociedad un nivel de impuesto superior a los gastos presupuestarios que realiza. Por ende, durante este último periodo se ve forzado a destruir mayor número de empleos del que puede proporcionar mediante el gasto público. El inevitable incremento del nivel impositivo no solo quita de la comunidad más poder adquisitivo, sino que además debilita o destruye en los empresarios el incentivo de la producción y reduce la riqueza y la renta total del país. La única forma de escapar a esta conclusión es asumir, como sin duda hacen siempre los partidarios del gasto público, que los gobernantes tan solo realizarán aquellos gastos en periodos que, de otra manera, habrían sido de depresión o deflacionarios, y se apresurarán a pagar la deuda contraída en esas épocas que, en caso contrario, habrían sido inflacionarias. Esto es una ficción seductora, pero a pesar de ello, por desgracia, quienes gobiernan nunca proceden así. La predicción en economía es extraordinariamente difícil y las fuerzas políticas son tan influyentes que existen muy escasas probabilidades de que los gobernantes actúen de esa forma. Recurrir a la deuda para financiar gasto deficitario genera fuertes intereses en que esa deuda continúe bajo cualquier circunstancia. Si no se intenta pagar la deuda de una manera honesta y, por el contrario, se recurre abiertamente a la inflación, ocurrirán las consecuencias antes descritas. El país, considerado en su conjunto, no puede obtener algo de la nada. La propia inflación solo es otra forma de pagar impuestos. Quizá la peor, ya que exige más a quienes cuentan con menores posibilidades económicas. Pero aun suponiendo que la inflación afectase a todos por igual, lo que nunca puede ser cierto, según hemos visto, en tal caso equivaldría a un simple impuesto sobre el consumo de porcentaje sobre toda clase de mercancías, tanto al pan y la leche como a los diamantes y pieles lujosas. Podría ser considerada, igualmente, como el equivalente de un impuesto sobre la renta que gravara con idéntico porcentaje y sin permitir exención alguna, los ingresos de todos los miembros de la sociedad. Es más, la inflación tiene en su naturaleza gravar no solo el consumo de cada individuo, sino también sus ahorros e incluso sus pensiones. De hecho, puede ser equiparada a una extracción de capital exigida y dividida igualmente sobre pobres y ricos, sin tolerar excepciones. La situación que se origina es todavía más grave porque la inflación no afecta a todos en la misma proporción. Hay quienes sufren más que otros, al menos en cuanto a porcentajes.
El tributo que la inflación representa escapa de controles por parte de las autoridades fiscales. Golpea a ciegas en todas direcciones. El tipo de gravamen impuesto por la inflación no es fijo, no puede quedar determinado de antemano. Conocemos su cuantía hoy, pero no lo que supondrá mañana, y mañana desconoceremos su importe para el día siguiente. Como ocurre con cualquier otro impuesto, la inflación perturba todo cálculo económico e influye poderosamente en nuestra conducta privada y en la orientación que convendrá dar a nuestros negocios. Desincentiva la previsión y al ahorro. Induce a toda suerte de despilfarros y aventuras económicas. A menudo, incluso hace más provechosa la especulación que el esfuerzo productor. Destruye la normal estructuración de unas relaciones económicas estables. Sus inexcusables injusticias hacen desear a la gente remedios desesperados. Siembra las semillas del fascismo y del comunismo. Pronto comienza a solicitarse públicamente la implantación de controles totalitarios. Invariablemente conduce a amargos desengaños y finalmente al colapso de la economía del país.